Valientes, sabios, espirituales, unidos a la naturaleza. La América nativa ha llegado a ser un símbolo cultural en nuestros tiempos. ¿Pero qué sabemos realmente acerca de la historia y la cultura de los indios americanos? Durante los 15.000 años en que la raza nativa ha poblado las Américas, se han desarrollado y expandido una impresionante serie de tribus, lenguas y rituales. Con todo, todas las culturas americanas nativas han surgido de los mismos conceptos básicos: un profundo respeto por la naturaleza, por los mitos y la tradición, y por un modo de vida dedicado al bien de la gente. A pesar de que a veces las guerras, la enfermedad y el hambre casi han provocado su extinción, la rica herencia cultural de la civilización de los indios americanos se mantiene viva en sus descendientes. Su artesanía y literatura han sobrevivido desde Alaska a Nuevo México, del este a el oeste, permitiéndonos recomponer la verdadera historia de los indios americanos. Civilizaciones antiguas. Los indios americanos. Además de ser una de las más antiguas, la civilización de los indios americanos es una de las más heterogéneas que conocemos. No podemos hablar de los indios en general, porque eran y siguen siendo una variedad de tribus, lenguas y culturas, esparcidas por todo el territorio que hoy es Canadá y los Estados Unidos. Eran necesarios estilos de vida diferentes para diferentes condiciones climáticas y geográficas. Y naturalmente, tradiciones e ideas evolucionaron para encajar en estos diferentes estilos de vida. Esto hacía cada grupo muy diferente de los demás. El término global indio ignora estas grandes diferencias culturales y también resulta geográficamente incorrecto.
Al desembarcar en el continente americano, Cristóbal Colón pensó que había alcanzado el lejano oeste, al cual denominaban en el siglo XV India. Los primeros nativos americanos fueron descritos por Colón como indios, y por extraño que parezca, el término incorrecto se ha mantenido. Mi distintivo es el de los Ordola, los Iowa, que vinieron del norte de Michigan y los Grandes Lagos. Y su nombre significa tratante en la lengua Arnashobi. Fueron comerciantes durante el siglo XVII y principios del XVIII. Eran buenos viajantes, numerosos y muy poderosos. Y eran uno de los miembros de los tres fuegos de los Grandes Lagos, constituidos por Poweri-Wademi, Ojibwe y los Iowa. Aunque cada tribu era distinta a las otras, la mayoría tenía en común métodos básicos. Muchas de ellas, por ejemplo, creían que la mujer había dado a luz la tierra. Y ocurría que muchas de las sociedades nativas americanas se basaban más en sistemas matriarcales que patriarcales. En estas sociedades, las mujeres tenían el poder de elegir y de poner a sus jefes, y todas las casas, tiendas de comida y otras posesiones tenían por dueño a una mujer. La descendencia y la herencia recaían sobre la línea matriarcal. Del mismo modo que un hombre era miembro del clan de su madre, así sus propios hijos se convertían en parte del clan de su mujer. Los varones, como cazadores, guerreros y comerciantes que eran, solían estar fuera del campamento durante semanas, por lo que eran las mujeres las que quedaban a cargo de regular los asuntos de la comunidad. El bisonte o el búfalo eran el principal recurso para la alimentación y otras necesidades de los indios de las planicies. Las mujeres, los niños y los ancianos empezaban a despellejar y preparar el cadáver en cuanto la matanza finalizaba. No se desperdiciaba nada del animal. Las pieles se usaban para hacer vestidos, zapatos y tiendas, los huesos para fabricar instrumentos como palas, cuchillos e incluso agujas. Los tendones se utilizaban para hacer hilo y pegamento, mientras que las cuerdas y las tocas se hacían de pelo de bisonte. La vejiga y el estómago se aprovechaban como saquitos y vasijas para beber. Los cuernos proporcionaban cucharas, tazas y polveras. Incluso las colas se utilizaban como látigos y espantamoscas. Naturalmente, la carne del bisonte se comía, bien cruda o bien cocinada, y el estiércol del animal se usaba como combustible para todas las hogueras importantes. Ya que el bienestar y el futuro de la tribu era el principal objetivo de cada individuo, los matrimonios tenían que planear acuerdos económicos y domésticos. A pesar de esto, la mayoría de las tribus nativas eran muy tolerantes y no forzaban a las parejas a casarse. La muchacha estaba preparada para casarse en cuanto alcanzaba la pubertad y yacía con un hombre mayor para beneficiarse de su experiencia. Aunque la mayoría de las tribus eran monógamas, se permitía y alentaba la poligamia bajo ciertas circunstancias. Generalmente cuando las mujeres excedían en número a los hombres y se necesitaba incrementar la tasa de nacimientos de cara a la estabilidad demográfica. Como muchas civilizaciones antiguas, el estilo de vida de los indios americanos estaba inseparablemente ligado a las creencias espirituales. Estas creencias eran una interpretación de los elementos naturales que los rodeaban, alimentados por sueños y visiones considerados como mensajes de los dioses. El hombre joven que no había tenido una experiencia visionaria no podía convertirse en guerrero. Se celebraban festivales de sueños, donde los hombres, las mujeres y los niños relataban estos para que el resto de la tribu los interpretara. El más importante de todos era el gran sueño, soñado en el seno materno y olvidado en la infancia. Si un hombre tenía suerte, este sueño se le repetía en la edad adulta y le otorgaba perspicacia y sabiduría.
Si no tenía suerte, dicho sueño solo regresaba en el momento de la muerte. Los indios de las planicies conocían los beneficios del manejo de las tierras y de la irrigación. Construyeron canales desde los ríos y lagos para asegurarse agua suficiente para sus cosechas. Se encendían pequeñas hogueras, bien controladas, para prevenir incendios devastadores que destruyeran las planicies. Y así crecían nuevas plántulas que atraían animales de pasto y podían cazarlos con relativa facilidad debido a la ausencia de arbolado. Una cosecha muy popular, pero que no alimentaría a una tribu hambrienta, era el tabaco. Se celebraban ceremonias en la siembra y en la recolección de la planta, y las pipas se consideraban como el símbolo de la paz. Para fumarlas solo cuando se estaba a punto de tomar una importante decisión. En los tiempos precolombinos, la mayoría de las tribus vivían cerca de los ríos y en el momento en que la comida empezaba a escasear, buscaban otro lugar. Esto conllevaba recoger las tiendas y todas sus posesiones y arrastrarlas hasta el nuevo emplazamiento. La caza a pie del bisonte era un proceso que llevaba mucho tiempo. A los hombres les costaba días encontrar manadas migratorias, a pesar de sus oraciones, y arrastraban las piezas de vuelta al campamento. Un día, un monstruo de 4 patas con cabeza y tronco de hombre descendió de los cielos. O así les pareció a los indios cuando vieron el primer caballo. Pronto estos monstruos llegaron a ser imprescindibles para los indios de las planicies y se iban adquiriendo de una tribu a otra. Los cazadores que salían en busca de bisontes llevaban 2 caballos cada uno. Montaban el más lento de los 2 hasta la manada y se cambiaba por el más rápido para la frenética caza. El caballo más lento y más descansado se utilizaba de nuevo para arrastrar la caza hasta el campamento. A menudo era más fácil llevar el campamento hasta el terreno de la cacería. En el pasado, el mero esfuerzo físico de mover el campamento provocaba que los indios de las planicies fueran seminómadas. Eran libres de vagar por las praderas en busca de bisontes, una mejor tierra de labranza y otras tribus. Este contacto con otros grupos permitía el intercambio de bienes, habilidades y conocimientos. También el bisonte, del cual dependían estos nativos para sobrevivir, llegó a ser más fácil de buscar y matar. Pero el frecuente encuentro de tribus enemigas a veces provocaba la guerra. El arte militar indio estaba basado en la ley de la sangre. Era una venganza ante alguna atrocidad hecha a ti o a alguno de tu clan, a un miembro del clan. Y nos incumbía absolutamente como una acción policial, no a escala nacional, sino como una acción de policía local para vengar esa atrocidad. Literalmente, ojo por ojo. Así el caballo y el bisonte se convirtieron en figuras centrales de los ritos tribales. Antes de una cacería se rendía respeto y se daba gracias al espíritu del bisonte, y los restos del animal se enterraban de una manera específica para permitir que su alma renaciera. Una creencia similar era que el caballo de una persona difunta tenía que morir para permitir al cadáver cabalgar hasta el otro mundo. En el nacimiento de un hijo, el cordón umbilical se ataba alrededor de la cola o crin de un pony favorito. Entre los indios, los niños eran rara vez castigados por mal comportamiento o recompensados por uno bueno. En lugar de esto, se esperaba que se comportaran de manera que se ganaran la aprobación de los otros miembros de la tribu. Entre los Sioux, por ejemplo, la bravura era el máximo objetivo. Contaban historias a los niños y les enseñaban juegos que probaran continuamente su habilidad de resistir al dolor y a la incomodidad. En una de estas pruebas se le hacía correr al muchacho durante kilómetros con agua en la boca sin tragarla. La generosidad era igualmente importante y todas las posesiones materiales debían compartirse.
Todos los miembros de la tribu debían ser productivos lo antes posible. Se esperaba que los niños a la edad de 3 o 4 años observaran y emularan a sus mayores. Pescaban, reunían bayas y nueces y llevaban a casa las cortezas olorosas y las hierbas que a los hombres les gustaba fumar junto con su tabaco. Los niños pequeños, así como las mujeres en edad de tener hijos, eran considerados la semilla y el futuro de la tribu y se les protegía a toda costa. Este era también el motivo por el que las mujeres jóvenes y los niños raptados a otras tribus o a los asentamientos europeos fueran bienvenidos al grupo. El paisaje de Alaska requería un estilo de vida muy diferente al de los indios de las planicies. Los habitantes de esta helada tierra vivían sobre todo del pescado y de mamíferos marinos, haciendo redes con tendones de reno y anzuelos con sus huesos. El intestino del reno se utilizaba para hacer parcas y anoraks, palabras que continúan utilizándose hoy. Aunque no estaban emparentados con los esquimales, estos indios tenían estilos de vida razonablemente similares a ellos. El comercio y la guerra entre las dos culturas dio como resultado intercambios de tecnología y costumbres, y ambos grupos adquirieron un aspecto y una actitud muy parecida. Los tótems eran más el símbolo de un estatus que un tributo a los dioses y se construían en las tribus de Tlingit y Haida en Alaska para hacer gala de sus riquezas. Los miembros de una tribu pertenecían a diferentes clanes que venían representados por diferentes animales y las figuras de los tótems los representan junto con acontecimientos célebres de la historia del clan. Coronados con el emblema familiar, los tótems eran visibles desde el mar y servían de señal a los pescadores. Las casas de los indios de Alaska estaban hechas de grandes tablas de madera de cedro. Sus canoas, talladas en troncos de árbol, podían llegar a medir 15 metros. Su rígido sistema de clases se basaba en la riqueza de materias. Una vez que había reunido suficientes bienes, a veces esto llevaba años, un noble organizaba un potlatch, por el que otros aldeanos estaban invitados a comer y a beber en la casa del noble. Durante unos cuantos días se repartían regalos a los invitados hasta que se agotaba todo. El lugar de un hombre en la sociedad venía determinado por el éxito del potlatch, así que era muy importante que todo el mundo lo pasara bien. La enfermedad se consideraba algo no natural entre los indios americanos y creían que era una interferencia de los espíritus del mal. Cada tribu tenía un chamán u hombre de medicina cuyo papel consistía en curar a la gente de aquellas enfermedades que las hierbas o plantas no podían sanar. El chamán identificaba un demonio mediante las danzas rituales, mientras se cambiaba las máscaras de diferentes espíritus. Al final encontraba el que causaba la enfermedad y usaba su bolsa de medicina mágica hecha de patas de animal y los amuletos de madera para ahuyentarlo.
El éxito era recompensado generosamente, pero fallar en la tarea de deshacerse del espíritu podía acarrearle la muerte. Esto hacía que la existencia de estos hombres fuera precaria y solitaria. Después de todo, nunca se podía estar seguro de si trabajaba con los espíritus y contra la gente. No le estaba permitido casarse, y su aprendizaje era tan riguroso que los jóvenes eran obligados a hacerlo. Porque ¿a quién le gustaría tener que acuchillar su cuerpo con piedras y perforar su lengua y sus genitales con espinas de cactus? Por supuesto, el chamán no tenía recursos suficientes para sanar enfermedades como la viruela, neumonía y sífilis, introducidas en 1492 por los colonos europeos. Un caso famoso por ser uno de los primeros en el uso de gérmenes en la guerra desde que apareció la viruela fue el de las mantas, usadas para aniquilar a las naciones indias, a sabiendas, ya que ellos llevaban esas mantas y hacían camino hacia el interior, lo cual desataría epidemias masivas. La enfermedad se expandiría como un incendio violento, y esta gente no tenía una inmunidad natural ante estas cosas. Como carecían de lengua escrita, casi todas las tribus de indios americanos empleaban símbolos como medio de comunicar sus ideas. A través de ellos podían expresar conceptos abstractos como su relación con los dioses. Todo tenía su simbolismo: sonidos, colores, animales y estaciones. Las pinturas y los diseños surgieron para representar estos conceptos y utilizaban estos diseños en cualquier superficie artesanal disponible. Se creía que las decoraciones simbólicas de armas y conchas tenían el poder de detener al enemigo en caso de que las propias armas no lo consiguieran. Destacan los grabados que tiene. Tiene una forma muy específica. Se le conoce popularmente como garrote rígido de guerra. En las montañas se encuentran muchos ejemplares antiguos. Así que sabemos que este tipo de arma existía como arma propiamente dicha anteriormente a cualquier contacto europeo. Los grabados podían representar una fiesta de guerra, o la nación, o un clan, o incluso podían identificarse los tatuajes de jefes de guerra en los más antiguos. Y de hecho, podemos encontrarlos con este tipo de marcas en un museo. Las figuras con forma de pelota o un garrote de guerra, entre otros símbolos, se solían dejar en el campo de batalla sobre el cuerpo del enemigo, con el mango apuntando hacia la patria del responsable. Constituía una declaración de guerra, pero también estaba queriendo decir: esto es lo que nosotros somos. Y como podéis ver claramente, somos los Iowa. Hemos dejado esto aquí para que veáis con claridad quiénes somos y por qué venimos. Y si queréis encontrarnos, aquí nos hallaréis, como se dice en lenguaje moderno. Cualquiera en la frontera sería capaz de identificar las costumbres antiguas. Hoy nuestros conocimientos son confusos e incompletos, pero en los viejos tiempos ellos sabían por lo menos de quién se trataba. Desde luego, si conocías a tus enemigos tradicionales. Una nación, Ojibwe, podía identificarse por el hecho de que poseía símbolos para sus clanes. Así que esto quedaba en el campo de batalla como una provocación. Las máscaras rituales y los diseños de abalorios también contenían un significado simbólico, así como los diseños y colores de las pinturas de guerra de los hombres y caballos.
Un caballo significaba un viaje. La representación del día y la noche significaba el tiempo. Y una gota de lluvia significaba una cosecha abundante. Los símbolos también se utilizaban para dejar constancia de acontecimientos como cacerías y batallas. El creciente contacto entre culturas condujo a que la mayoría de los dibujos llegaran a ser similares. También tenemos un arco tradicional y un conjunto de flechas pintados con relámpagos y puntos, símbolos muy poderosos de guerra y de nuestro modo de pensar, de una fuerza muy efectiva con la que mi flecha puede atacar como el relámpago. Este es un pensamiento muy agradable si eres un guerrero. Muchos de estos símbolos pueden encontrarse en las rocas esculpidas que todavía hoy existen en algunas partes del suroeste de América. El creciente contacto entre tribus de diferente habla también requería alguna forma universal de comunicación. Desarrollaron un lenguaje de signos universales, hecho a base de gestos del cuerpo, con la ventaja de que estos gestos podían verse desde distancias de hasta 1,5 kilómetros a través de las llanas planicies. Los indios también inventaron otros métodos de comunicación visual a larga distancia, especialmente mediante el envío de mensajes con señales de humo. La mayoría de las tribus reconocían la existencia del más allá y enterraban a sus muertos junto a sus bienes personales. El alma de un hombre reside en la parte superior de su cabeza, así como también la del animal. Hay espíritu cuando la cabeza está unida al cuero cabelludo. Cuando coges esa cabellera, tienes el espíritu. Y así tienes una vida más y puedes hacerla volver para consolar a la familia del difunto. Y este podrá ir al mundo del más allá en paz y sin ánimos de venganza. La familia también podía entonces dejar de llorar la pérdida. Para dar culto a los muertos, la gente de las tierras boscosas del este nos dejaron estos montículos de efigies. Los arqueólogos han encontrado armas, joyas y vasijas pintadas con símbolos de muerte como calaveras, arañas, ojos que lloran y un ojo en la palma de la mano. En concreto, los montículos de forma serpenteante simbolizan la regeneración de la vida, porque la serpiente muda anualmente su piel. Esta noción de renacimiento conecta con la fascinación que sentían los indios por los ciclos solares y lunares, cuya comprensión era esencial para el cultivo satisfactorio de las cosechas. La introducción del cultivo llevó al asentamiento de las comunidades. El comercio y los negocios cobraron mayor importancia. El cañón de Chaco en Nuevo México dio testimonio de una de las culturas más sofisticadas entre los indios americanos, los Anasazi. La próspera economía de los chacoanos se basaba en la minería y en el comercio de turquesas, que para ellos tenían un sentido espiritual y se utilizaban para decorar joyas y objetos de la casa, así como artículos ceremoniales. Se organizaban verdaderas ferias comerciales varias veces al año y tanto la producción de bienes como su distribución estaban rigurosamente organizadas. Los científicos saben que la zona no tenía la suficiente tierra de cultivo para mantener a sus habitantes, así que gran parte de su alimento tenía que ser importado de asentamientos vecinos que intercambiaban por turquesas. Los habitantes de poblaciones autónomas aprendieron a unir sus fuerzas para evitar los desastres naturales o económicos. En el siglo XVI, colonos blancos, la mayoría misioneros y comerciantes, empezaron a llegar al norte del continente americano.
Algunos eran presidiarios y a otros les habían pagado su pasaje si se comprometían a trabajar por un periodo fijo de 5 años. Algunas tribus nativas dieron la bienvenida a los colonos y les enseñaron a cultivar alimentos y a albergarse en el paisaje, mientras que otras se mostraron hostiles. La mayoría de los hombres blancos no intentaron integrarse en la cultura existente, sino que en lugar de ello quisieron cambiarla. Cambiar sus creencias, su estilo de vida y sus hábitos. En el siglo XVIII, grandes territorios de Norteamérica fueron reivindicados en nombre de Inglaterra, Francia y España. Las estructuras políticas de los indios también estaban cambiando. Se formaron nuevas tribus a partir de lo que quedaba de los grupos diezmados por las guerras y las epidemias de los siglos anteriores, las cuales hablaron lenguas distintas. El comercio se convirtió en algo tan importante como la cuestión territorial. Los más astutos actuaban como intermediarios, comprando pieles a las tribus del oeste y norte de la bahía de Hudson para llevárselas a los blancos del lejano sur. Allí las intercambiaban por teteras, mantas, mosquetes y cuchillos, que luego revendían a otros indios por un precio varias veces superior a su valor original. Al mismo tiempo surgió un comercio de esclavos. Los comerciantes europeos proporcionaron armas a los indios aliados para asaltar a otras tribus en busca de hombres, mujeres y jóvenes adecuados. Estos esclavos eran vendidos o intercambiados en las Indias occidentales. La rivalidad entre los distintos grupos europeos dio lugar a que blancos e indios lucharan en el mismo bando, y las tribus aliadas a los diferentes dominadores se convirtieron en enemigas unas de otras. Del mismo modo que los europeos sacaban provecho de las rivalidades entre los indios, estos disfrutaban a su vez contraponiendo a los blancos. Los nativos iroqueses habían fundado una confederación conocida como la Liga de las 6 Naciones, y la media docena de tribus que la componían habían demostrado su fuerza contra otros grupos de indios americanos. Las 6 naciones son lo que conocemos como el pueblo de los iroqueses. Este pueblo era oficialmente neutral hasta la caída de Montreal, de modo que se encuentra registrado. Y los europeos siempre guardan estos registros porque es lo único que hacen bien. Negociar con dinero y personas. Y registraban a cada persona, con quién estaban, quién era el traductor, cuántos de ellos había y de dónde venían. Es interesante para nosotros saber que hay muchos sinocos, Onondaga y Cayugas, e incluso muchos Mohawks franceses que venían de Caughnawaga para luchar contra los ingleses. Y a veces la gente se habría dicho: hermano, mira y verás que estamos en la misma nación, así que no luchemos entre nosotros. Mientras los franceses y los ingleses luchaban para hacerse con grandes áreas del Nuevo Mundo, se dieron cuenta de que era fundamental tener a la Liga de su parte e intentaron atraerse a los iroqueses con promesas y regalos en un intento desesperado de ganar su apoyo. Finalmente, la Liga se alió con los ingleses, a lo que siguió casi un siglo de guerra entre estos y los franceses. Los ataques y las represalias eran frecuentes. Uno de los muchos incidentes ocurrió en 1690, cuando los franceses y los aliados nativos mataron a 60 colonos ingleses. Arrasaron sus casas en represalia por los repetidos asaltos de los iroqueses a los asentamientos franceses de Canadá. En sus esfuerzos para combatir a los franceses, la Liga envió a 4 representantes a Inglaterra para que intercedieran ante la reina Ana y enviara refuerzos militares. Pronto se vio con claridad que los indios americanos llevaban las de perder con el aumento y la reafirmación de la presencia europea.
La promoción del alcohol había hecho huella en la bravura nativa. Se estaban construyendo fuertes militares por todas las tierras de los indios. Había una gran afluencia de mineros y buscadores de oro, y los nuevos raíles del ferrocarril interrumpían el recorrido de los búfalos. La enfermedad había diezmado a la población nativa, y el gobierno americano hacía lo que podía para forzar a las tribus que quedaban a vivir en las nuevas reservas, que en la mayoría de los casos estaban situadas en las zonas menos fértiles y habitables. En 1874 se corrió la voz de que había oro en las Colinas Negras, que resultaban ser un territorio sagrado para los Sioux. Se dio la orden de que todos los indios que vivían en las colinas se presentaran en las compañías. La desobediencia a esta orden provocó una serie de batallas. Toro Sentado, un jefe y brujo de los Sioux, tuvo una visión. Cientos de soldados de los Estados Unidos yacían muertos en tierras indias. 2 años más tarde, el coronel George Armstrong Custer iba al mando del 7º de Caballería en busca de las tribus y guiado por un jefe indio. Tan pronto como el coronel llegó a la confluencia de los ríos Cuerno Grande y Cuerno Pequeño aquella noche, le notificaron la existencia de un pequeño destacamento de indios. A la mañana siguiente, el mayor número de indios nunca visto, alrededor de unos 2000 guerreros, se enfrentaba a los 215 hombres de Custer. Todos perdieron la vida en el plazo de 1 hora. Nos encontramos ahora en la colina de la última resistencia. Aquí es donde Custer y sus hombres pararon por última vez. 3 compañías venían atravesando esa sierra desde la posición anterior de Cargun Hill, donde se encontraban los 2 centinelas. Había avanzado casi todo el camino hasta el río antes de batirse en retirada. Se retiró hacia aquí y hacia la colina. Los guerreros Sun Sayan empezaron a llegar con gran fuerza al tiempo que los repelían y avanzaban hacia el norte desde Cargun Hill. Justamente detrás está la sierra de Regor Grass, y ahí es donde se supone que mataron a gran cantidad de oficiales a medida que las oleadas de indios llegaban. Estas oleadas estaban guiadas por Gol y Toombs y otros de entre los Sun Sayan. Cuando Gol regresó al poblado, se encontró con que sus 2 mujeres y sus 3 hijas habían sido asesinadas en aquel primer ataque. Fue en esta batalla cuando dejó sus armas de fuego y cogió su arco y su cuchillo de guerra buscando la lucha en su terreno. Ya no tenía ninguna razón para vivir. Estaba deseando darle a su enemigo la oportunidad de enfrentarse a él. Mató a muchos aquel día. De todas formas, esto solo fue una pequeña victoria. Un visionario indio llamado Hiawatha anunció que una nueva danza ritual, la danza de los espíritus, conseguiría la vuelta del búfalo y de los cientos de familiares muertos por la guerra y la enfermedad. Ante la aniquilación cultural de los indios, se adherieron a esta danza de los espíritus y rezaron pidiendo ayuda sobrenatural. Con la aparición de agitadores indios en las poblaciones, los hombres blancos comenzaron a denunciar a posibles cabecillas. Cansadas y recelosas, las tropas de caballería en Wounded Knee Creek atacaron la reserva de Pine Ridge, en la que vivían un grupo de alrededor de 200 Sioux, la mayoría mujeres y niños. Se dice que las armas de los indios estaban descargadas y que en medio del pánico fueron todos asesinados.
se había sofocado el último alzamiento de los indios. Nunca recuperarían sus tierras ni volverían sus familiares muertos. Para los indios fue su última danza. Nunca más podrían aspirar a aquel estilo de vida que habían amado y disfrutado durante siglos. Nunca más podríamos perseguir al búfalo. Esta vida le ha sido arrebatada al indio. Fue la última danza. El famoso artista Frederick Remington, procedente del oeste, vivió en la frontera de Norteamérica durante muchos años, estudiando tanto a los vaqueros como a los indios. Sus pinturas y esculturas, como los corredores apaches de búfalos y los traperos pies negros, ayudaron a configurar el modo en que los americanos blancos veían a los indios y su cultura. Más aún, las experiencias de Remington con los indios le llevó a un profundo respeto por su cultura. Las cualidades místicas y enigmáticas de la vida de los indios que él reseñó en sus trabajos se muestran quizá mejor en su obra denominada Canción Medicinal Apache. Más tarde, el propio Remington escribió de los indios americanos: ningún hombre blanco podrá jamás penetrar en el misterio de sus mentes o explicar el porqué de sus actos. Después de muchos años de alcoholismo, desesperación y pérdida de su identidad, las culturas nativas están reviviendo. Aunque numéricamente sean pocos, su influencia va en aumento. En el campo de la música, del arte y de la literatura, todos los indios americanos están volcados en esta renovación cultural. Los niños indios aprenden la historia, las danzas y las destrezas de su pasado. Mientras, los descendientes de los colonos europeos intentan corregir los errores del pasado. Después de todo, quizá haya una esperanza para los indios americanos.